Hola, buen día. Mi nombre es Luis Brian Urbán Hernández y este es mi proyecto integrador, investigación sobre los derechos humanos. El tema que yo escogí es la violencia y la falta de acceso a la justicia en México. La introducción. La violencia y la falta de acceso a la justicia son temas de gran relevancia en México. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil para prevenir y combatir la violencia, esta sigue siendo una realidad que afecta a muchos sectores de la sociedad. La falta de acceso a la justicia es otro problema grave, que se suma a la problemática de la violencia en México. La impunidad y la corrupción en el sistema judicial son obstáculos que impiden que las víctimas de violencia reciban la justicia que merecen. Y esto es importante de mencionar, pues en esta investigación se busca analizar la relación entre la violencia y la falta de acceso a la justicia en México, explorando las causas y consecuencias de estas problemáticas y proponiendo posibles soluciones. Para ello se examinarán estudios previos sobre la violencia y el acceso a la justicia en México, así como testimonios de víctimas y expertos en la materia, que en su mayoría pues, son organizaciones y videos, dado el tiempo. Objeto de estudio. Las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural en este tema son múltiples. Por un lado, se deben respetar los derechos humanos de todas las personas, claro está, independientemente de su origen cultural, y asegurar que todas las víctimas de violencia tengan acceso a la justicia y a los servicios de apoyo necesarios. Por otro lado, se deben tener en cuenta la diversidad cultural al diseñar políticas públicas, estrategias de prevención de la violencia, para evitar la estigmatización y discriminación de determinados grupos, y obviamente garantizar que las soluciones sean efectivas y respetuosas de los derechos humanos. Es esencial abordar la problemática de la violencia y la falta de acceso a la justicia desde una perspectiva en derechos humanos, pues se debe de respetar la diversidad cultural. Esto implica tomar en cuenta la igualdad, la no discriminación, la protección de los derechos humanos y la sensibilidad cultural en todas las políticas y acciones relacionadas con este tema. El planteamiento del problema sobre la violencia y la falta de acceso a la justicia. La violencia y la falta de acceso a la justicia son problemas graves que afectan a México, sí, y tienen un impacto negativo en la vida de muchas personas. La violencia se ha convertido en un problema estructural en el país, con altas tasas de homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos violentos. Además, la falta de acceso a la justicia impide que las víctimas de violencia reciban la protección y el apoyo necesarios para superar las consecuencias de los delitos que han sufrido. Estos problemas básicamente siempre están interconectados. Yo que trabajo en una institución pública y semiprivada de seguridad, podemos encontrar que estos problemas están interconectados y afectan a muchas personas. Esto se puede manifestar en muchas formas, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia armada, racial, policial, este, entre otros, ¿no? Pero a menudo las personas que son víctimas de la violencia tienen dificultades para acceder a la justicia, pese a la institución o el lugar de donde sean, ¿eh? Y debido a esto, o a una serie de factores como la falta de recursos, que siempre es la principal, la falta de recursos, la falta de información, obviamente, sobre nuestros derechos, ajá, y algo muy importante que casi no se menciona en otras investigaciones que se sumergen en este tipo de cosas, es la falta de acceso a la representación legal y a la discriminación en el sistema judicial y penal. Eso es demasiado triste, pero es una realidad y es el planteamiento
que yo quiero poner sobre la mesa, ¿no? El objetivo de mi investigación. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la violencia y la falta de acceso a la justicia en México, explorando las causas y consecuencias de estas problemáticas y, vaya la redundancia, proponiendo posibles soluciones. Para ello, sí, es necesario examinar estadísticas, estudios previos sobre la violencia y acceso a la justicia en México, así como algunos videotestimonios que he encontrado que son, vaya, expertos en la materia, ¿no? La investigación se centrará, creo yo, en tres preguntas, ajá, de las cuales pues diré poco a poco porque son preguntas que tienen un gran desglose, ¿no? Y estas pues son las siguientes. ¿Cuál es la relación entre la violencia y la falta de acceso a la justicia en México? En México existe una relación significativa entre la violencia y la falta de acceso a la justicia. La falta de acceso a la justicia puede ser un factor que contribuye a la violencia, ya que cuando las personas no pueden confiar en el sistema de justicia para resolver sus conflictos, pueden recurrir a la violencia para protegerse o hacer justicia por su cuenta. Esto es un problema desarrollado prácticamente por la impunidad en la cual pues se sobrellevan todos los delitos. Ajá. La falta de recursos, como anteriormente lo comentaba, y que es algo de verdad que en la investigación pude encontrar desde cualquier ángulo. Eh, y obviamente, pues todo esto pegado a una corrupción en el sistema de la justicia, ¿no? Esto significa que estos perpetradores no son responsabilizados por sus acciones, ¿no? Y obviamente, pues fomenta la violencia y el crimen en todas nuestras comunidades, en la sociedad en general, ¿no? Pues la falta de acceso a la justicia, créanme, es desproporcionada. Y sobre todo a ciertos grupos, ¿no? Como las mujeres, los indígenas. De hecho, los más marginados son los que casualmente sufren más violencia y tienen una alta falta de acceso a la justicia, ¿no? Los pobres, los indígenas, los marginados, pero también los grupos, digamos, los LGTB, ya dije las mujeres, ajá. Porque estos grupos también, aparte de que ya existe una falta de acceso a la justicia, estos grupos se les genera también barreras adicionales, ajá, por ser parte de estos grupos. Ujú. Y obviamente, pues, aumenta su vulnerabilidad a la violencia y la explotación, ¿no? Esto es un factor importante en la perpetuación de la violencia. Es importante que se tomen medidas para mejorar la efectividad y la transparencia en el sistema de justicia penal y obviamente pues reducir la impunidad y sobre todo brindar la protección a las personas que más lo necesitan, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de la violencia en México? Eh, Dentro de todas estas pude encontrar una lista bastante amplia, ajá, pero traté de reducirlo, digamos que a lo más sonado, en lo que generalmente yo considero que actualmente está muy afectado y vienen siendo el narcotráfico y el crimen organizado, ajá, la desigualdad social y económica, la corrupción e impunidad, la violencia de género y la inseguridad ciudadana. Pero ateniéndose a cada uno, ajá, empezando por el narcotráfico y el crimen organizado, son, creo yo, las principales causas de la violencia en México en estos años, ajá. Son organizaciones que prácticamente compiten por el control de territorios, rutas para el tráfico de su mercancía, ¿no? Y dentro de sus enfrentamientos, siempre se llevan a las personas, ¿no? Y entre ellas, pues obviamente a la seguridad, a las instituciones
que son la fuerza de seguridad, ¿no? Pública, militar, llámala como quieras, ¿no? Pero dentro de ello también podemos encontrar el siguiente punto, que sería la desigualdad social y económica, ¿no? Porque como ya lo dije, la desigualdad es un factor importante y contribuye demasiado hacia, pues viven situaciones en su mayoría de pobreza y marginación y tienen menos oportunidades de empleo y educación, lo que aumenta totalmente la vulnerabilidad a la violencia, ¿no? La corrupción e impunidad, básicamente más de lo mismo. Esta puede desalentar la denuncia de la violencia. ¿Por qué? Porque esto le permite a los perpetradores que queden impunes y obviamente, como ya se comentó, la falta de confianza en las instituciones es devastadoramente grande, ¿no? Por lo que tanto estas personas que son poco educadas, que son marginadas, que son pobres y desinformadas, siempre buscan la manera de llevar la justicia por su propia mano, ¿no? Y como lo comentaba anteriormente, la violencia de género, incluyendo en esta violencia doméstica y el feminicidio, son formas más comunes en México. La falta de acceso a la justicia en base a la discriminación de género son perpetradas y demás ante las mujeres, principalmente ante eso, ¿no? La violencia de género. Y bueno, la inseguridad ciudadana son básicamente lo que vive el mexicano al día, ¿no? El robo, la extorsión, son parte importante que llegan a contribuir a un clima que genera violencia y aumenta la violencia y sobre todo la violencia, el temor de llevar una vida justa y digna en nuestro país. Y la tercera pregunta vendría siendo, ¿cuáles son las principales barreras para el acceso a la justicia en México? De estas, bueno, obviamente he mencionado en todas estas preguntas, ¿no? Los puntos, digamos que más comunes, ¿no? Pero al enfocarnos en las barreras, podemos abordar un tema inclusive, pues un poco más, específico, La falta de recursos es uno de los principales obstáculos, como ya lo comentaba, para acceder a la justicia, ya que sin estos se les dificulta la contratación de los abogados, que comúnmente pues se les conoce como abogarratas y demás, ¿no? Y obviamente el pago pues, de sobornos o cosas así judiciales, ¿no? Porque lamentablemente mantenemos un sistema corrupto e impune, y que obviamente pues están dentro del mismo sistema, son factores que realmente dificultan el acceso a la justicia, ya que para todo se requiere dinero o contactos para obtener resultados favorables en los juicios, ¿no? La falta de atención a grupos vulnerables, como los indígenas, las mujeres, los migrantes y las personas, algo bien importante, las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a la justicia por estas barreras culturales, lingüísticas, económicas que nos hemos impuesto, ¿no? Si el mexicano puede decir que no es racista, créanme que sí lo es, ¿no? Y yo en mi trabajo lo veo. Ajá. La falta de atención especializada por parte del sistema de justicia es increíble, de verdad. ¿Por qué? Porque tienen una lentitud y complejidad del sistema de justicia, como el siguiente punto lo dice, ¿no? A menudo es lento, burocrático, complejo y dificulta siempre el acceso a la justicia para todas las personas, especialmente, una vez más, la de recursos y conocimiento legal. Ujú. Y dentro de esto, obviamente, genera como lo dice el punto, una lentitud y complejidad del sistema de justicia. Y la falta de, pues, confianza, ¿no? ¿No?
ya que muchas personas pues no creen que se les vendrá una atención por no tener el recurso, el conocimiento o el contacto, ¿no? ¿Para qué? Pues para resolver sus conflictos legales, obviamente. Pero también nos topamos con la pared de los recortes presupuestales y falta de recursos. Ajá. Porque puede ser que tengas el dinero, ujú, puede ser que tengas los contactos, puede ser que tengas inclusive la balanza a tu favor para resolver tu cuestión legal, pero oh sorpresa, te topas con que hay recortes presupuestales y la falta de recursos, que los jueces realmente no están siempre preparados y ellos como jueces que siendo la autoridad que va a imponer una resolución a tu problema, estos jueces a veces pueden decir, soy incapaz de tomar una decisión, se lo dejo a otro juez. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil para ellos, ¿no? Literalmente, pues llegamos a ser un número más en lo que ellos atienden su día a día. Y no cabe mencionar, pues, los abogados de oficio, ¿no? Que por obviamente no perder el tiempo, por obviamente no hacer bien su trabajo, siempre le dan la opción al imputado, al conflicto, a la parte acusada, siempre le dan la opción de admite que tuviste la culpa y te meten a la cárcel y sales y pagas el daño. Y obviamente, pues antes todos caen, ¿no? Es más fácil convencer al que es inocente, que sea que admita que es culpable, para que después de poco tiempo salga, ¿no? ¿Por qué? Porque retomamos los puntos de la lentitud y complejidad, de la falta de atención, de la corrupción e impunidad, y que todo se resume a la falta de recursos, ¿no? Obviamente por las personas, pero por la parte de las instituciones, pues también, ¿no? Porque si tuvieran más presupuesto, y es obvio, ¿no? Si les pagaran más, si les pagaran mejor, si hubiera una equidad, un órgano que realmente se encargara de que te pago por un buen resultado, tendríamos buena defensa legal, ¿no? Y es por eso que ahí tocó el tema de las limitaciones en la representación legal. Ajá. ¿Por qué? Porque los defensores públicos, como ya lo mencionaba, en las zonas más pobres del país, pues sí, en las polis que tiene México, en las megalópolis, eh, pues imagínense, se está limitando ya el acceso a la justicia. Ahora, imaginémonos las defensas rurales, ¿no? En donde es un pueblito, en donde casi no hay abogados, en donde está la representación de calidad. ¿Dónde está la representación legal en estos casos penales, ¿no? Que siempre resulta ser insuficiente. Sentencias injustas, violaciones a los derechos humanos, procedimientos ilícitos, una serie de acciones que están fuera de control en nuestro sistema, ¿no? Y como en algún punto anterior lo mencionaba, esto nos lleva siempre a la discriminación y los prejuicios que tiene el mexicano contra el propio mexicano. ¿Por qué? Porque ciertos grupos sociales, como lo comentaba, las mujeres, la comunidad LGTBQ plus, los pueblos indígenas y las personas migrantes, siempre se les ve afectada su justicia por los estereotipos y prejuicios que manejamos el día a día, ¿no? Y esto siempre afectan la conducta de jueces y abogados, lo que resulta siempre en decisiones injustas y de discriminación sistemática, ¿no? Estos serían prácticamente las tres preguntas en las cuales me enfoco. La justificación de mi investigación sobre la violencia y la falta de acceso a la justicia en México es fundamental debido a su impacto en la vida de las personas y en la sociedad en general. En México, la violencia es un problema persistente y complejo que afecta a la población en diversos ámbitos, incluyendo la seguridad personal, la salud, la educación, el empleo y sobre todo a la economía. Pues además de ya lo mencionado del acceso a la justicia, que es uno de los más importantes obstáculos que tenemos,
para la resolución de conflictos y garantizar la protección de nuestros derechos humanos, esta investigación puede ayudar a identificar las causas subyacentes de la violencia, la falta de acceso a la justicia y así poder investigar ciertas estrategias más efectivas para prevenir y abordar estos dos problemas, ¿no? Esperando que pues si algún órgano, alguna institución, ¿no? Pueda hacer cambios, ¿no? Que es muy difícil, pero la esperanza muere al último, ¿no? La delimitación espacial de esta investigación pues está en la Ciudad de México y sus alrededores, ya que son pues el ejemplo perfecto para ver el daño que realmente tenemos en base a lo que sería la violencia y la falta de acceso a la justicia. Obviamente por el tiempo pues esta investigación requeriría más de un equipo interdisciplinario, sociólogos, criminólogos, psicólogos, ajá, que tengan un poco más de conocimiento profundo sobre las víctimas, porque pues es un tema en cuestión no nada más de saber lo que está sucediendo, sino el ver cómo eso proyecta a las familias, ¿no? En qué repercute toda esta falta de justicia en nuestro país, ¿no? Porque sí, sabemos que la violencia es sumamente fuerte, sabemos que, pues, al final de cuentas, por no escucharme fíbrolo, perdón, para no escucharme frío, una persona frívola, perdón, eso termina en la muerte, ¿no? La violencia es más el tope. Pero dejamos de lado la falta de justicia, ¿no? El daño que provoca a las familias, el daño que provoca a los familiares de las personas que no la obtienen, ¿no? Las familias que pues que inclusive una vez que se cumplen ciertas sentencias, cómo terminan esas familias relacionándose con sus respectivos amistades, familiares. Es una cuestión de cómo volver a reinstalarse en una vida, ¿no? Obviamente por el tiempo, pues no pudimos llegar a tanto, pero sería algo muy interesante poder verlo. Dentro del marco teórico, puedo yo comentar que obviamente pues se van a identificar las comunidades y los grupos de población afectados, ajá, porque muy aparte de que han sido obviamente los primeros afectados, se les debe de incluir en esta identificación a las personas que han sido víctimas de la violencia, ajá, sus familias, como lo comentaba, y a las organizaciones y sociedades civiles que trabajan en ciertas defensas, ¿no? De los derechos humanos, porque ellas saben, es triste porque saben en dónde están las fallas de nuestro sistema de justicia. Y más triste es que saben cómo reaccionar o abolir estas fallas que tenemos en nuestro sistema penal. Yo, en el siguiente punto, pues se buscarán entrevistas individuales, algún mapa participativo y otros métodos que permitan a las personas expresar sus perspectivas y experiencias, ¿no? Porque todo se resume en, híjoles, el chismecito de la unidad, ¿no? Lo agarraron, se lo llevaron, fue muy triste, muy doloroso, nadie sabía, no, pobrecito, pero nunca podemos observar del todo las perspectivas y las experiencias de los familiares, de las personas que están injustamente dentro de la cárcel, ajá, y que saben que son inocentes, ¿no? Ujú. Y pues son personas involucradas en la investigación que deben de tener el tiempo y los recursos necesarios para compartir estas perspectivas, ¿no? Cosa que lograríamos tal vez con alguna experiencia de manera más clara o completa mediante la recopilación de datos, ¿no? Eh,
pues digo, no, yo desconozco mucho, pero supongo que sobre la investigación sobre la marcha podemos dar tal vez con el permiso o la condonación de que alguna persona, así como unos videos que compartiré, pues se pueda dar, ¿no? Algunos casos en donde podemos ver la injusticia de nuestra justicia. Después de esta recopilación de datos, se deberá analizar la información recopilada. Esto debe ser participativo, involucrando a las personas, sus interpretaciones, la identificación de soluciones, todo esto pues con el fin de pues, proponer cambios, ¿no?, en nuestro sistema penal judicial. Y finalmente se dará a trabajar con las comunidades y grupos de población afectados para desarrollar soluciones que sean culturalmente apropiadas, efectivas, abordar problemas identificados. Esto al final es importante porque las soluciones que sean elaboradas a partir de la investigación, en colaboración con las comunidades afectadas, nos podrán asegurar que se ajusten a las necesidades y perspectivas de las personas involucradas, que al final de cuentas, pues eso es lo que requerimos en este país. La metodología que se utilizará en la investigación participativa es de un enfoque que involucra la participación de las personas por un fenómeno determinado en la investigación y el diseño de políticas y estrategias de intervención. En el caso de la violencia la falta de acceso a la justicia, este enfoque podría ser útil para involucrar, como ya lo había mencionado, a las comunidades afectadas en la identificación de los problemas y el diseño de soluciones que sean culturalmente apropiadas y efectivas. Esta investigación podría ser que existe una relación significativa entre ambos factores. La falta de acceso a la justicia puede ser realmente el factor que contribuye a la violencia en nuestro país, ya que las personas pueden recurrir siempre a la violencia cuando no confían en nuestro sistema. Además, la impunidad y la corrupción en el mismo sistema pueden ser factores que perpetúan la violencia que se genera a raíz de no tener justicia. La falta de responsabilidad de los perpetradores puede fomentar la violencia y el crimen en nuestra sociedad. Y es importante destacar que esto ya está pasando, pues la falta de acceso a la justicia puede afectar desproporcionadamente a muchos grupos, y eso lo estamos viendo en nuestro día a día, lo que aumenta la vulnerabilidad a la violencia y a la explotación. Es un círculo vicioso, ¿no? Y esto pues siempre lo podemos decir, se deben de tomar medidas para mejorar la efectividad, la transparencia en nuestro sistema y garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia. En general, la investigación podría concluir que es necesario abordar tanto la violencia como la falta de acceso a la justicia como problemas interconectados. Y las soluciones que se vayan a desarrollar deben de ser integrales y abordados de manera efectiva. Porque, lo comento de una vez, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso en donde las personas, la sociedad del 2023 en la cual vivimos el día de hoy, muy aparte de todas las diferencias o las carencias de otras generaciones experimentamos, se está descomponiendo día a día. ¿Sí? Soy un fervor creyente que las personas debemos de ser el día de hoy más honorables, pues es algo que ya se nos olvidó. El ser honorable se nos ha olvidado, porque la honorabilidad habla de lo bien que somos, de lo que somos para nosotros mismos,
¿no? Y tristemente, las personas al día de hoy crean cualquier conflicto para solucionar sus propias vidas. Muchas gracias. Yo iba a ir hacia el médico con mi mamá y se me cierra un coche, empiezan a forcejear conmigo, me intentan cargar para meterme al coche. Mi mamá se abraza de mí y me dice, no te voy a dejar sola. ¿Qué está pasando? Y me dicen, tú no nos vas a decir cómo hacer nuestro trabajo. Aquí las órdenes los damos nosotros. Quítate la ropa. Sin que yo entendiera qué pasaba o por qué me tenían de esa manera ahí. Y uno de ellos me dicen, vamos a prender una cámara. Cuando nosotros prendamos la cámara, te voy a preguntar por qué estás aquí. Y tú me tienes que contestar que estás aquí por el secuestro de tu novio. Yo soy Saskia Niño de Rivera. Las invito y los invito a escuchar a esas personas que encerramos tras las 4 paredes de distintas cárceles de este país y que dejamos para el olvido. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Privadas de la Libertad. ¿Sabían que, de acuerdo con una encuesta de EMPOL, el 44% de las personas privadas de la libertad mencionan estar acusadas por un delito que no cometieron? No solo eso, pero el 43% de las personas en prisión fueron detenidas sin una orden de aprehensión. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Privadas de la Libertad, una producción de Más Gallo Media y de su servidora Saskia Niño de Rivera. Vamos a hablar de inocencia en prisión, vamos a hablar con Cintia. Y Cintia está acusada con una sentencia de 110 años de prisión. Una mujer sin antecedentes penales, que trabajaba, que era enfermera, que mantenía a su mamá, y que la acusan de haber secuestrado y asesinado a su mejor amigo. Y la única prueba que tienen en su contra es que fue la última persona que vio técnicamente a la víctima. Cuando hablamos de inocencia en prisión, a mí me rompe el corazón porque son familias enteras destrozadas. En este caso, a quien más refiere es a Cintia, es a su mamá, que no solamente la separaron de su hija, pero fue detenida también al principio por los policías y fue víctima de la tortura psicológica que muchas veces las diferentes policías, especialmente de investigación y judicial, utilizan para sacar confesiones cuando hay ausencia de pruebas suficientes. La Cintia es víctima de un sistema corrupto, es víctima de un juez o varios jueces que prefirieron dejar el caso y pasarle el problema a alguien más. Pero es una mujer que tenía su vida bastante trazada y que la injusticia en el país le redefinió su vida en contra de su voluntad. Es complejo este capítulo porque también entiendo la desesperanza absoluta de unos padres cuyo hijo fue secuestrado y asesinado y desaparecido. E insisto que meter a la cárcel a personas que no cometieron el delito no le da justicia a las víctimas tampoco. Tenemos que dejar de creer que la venganza es un sinónimo de justicia. Y este caso nos ilustra perfectamente bien cómo es que se maneja el sistema de justicia penal en este país y cómo tenemos nuestras cárceles llenas de personas que no cometieron los delitos por los cuales están acusadas. Las dejo y los dejo con Cintia. Coméntenos, platíquenos qué opinan de este caso y qué hacemos para redefinir este sistema tan injusto que tenemos y dejar de romper tantas vidas. Síganme
Síganos, coméntenos, @masgallomedia, @saskianino. Las leo. Hola, yo soy Cintia, tengo 28 años y estoy aquí por el delito de secuestro.